el caso de Vicky Hernández y otras contra Honduras. Y esto le incorpora otro elemento. Vicky Hernández es una mujer trans, independientemente de lo que cada quien pueda creer sobre esto, pero desde la perspectiva de género ella se percibía como mujer, pero además era una activista por los derechos de los transgéneros eh, en su país. Y durante un problema político en que en su oportunidad hubo un toque de queda, que resultó asesinada sin que hubiese investigación. Y aquí tenemos unas categorías, algo que forma parte del sesgo al que me refería antes, ¿no? Hay los estados ponen más recursos en unas investigaciones por la categoría de la víctima que en otras investigaciones. Y esto lo podemos ver en este caso. Hemos venido viendo cómo cuando la víctima es un transexual, es una persona que trabaja en la calle, etcétera, es casi como decir, ellos se lo buscaron. ¿Qué hacen en la calle? ¿Qué hacen dedicados a la actividad sexual? ¿Por qué son así? Si es el gerente de un banco, un ama de casa que es asesinada, entonces el Estado coloca más esfuerzos, más empeño, más recursos en el esclarecimiento de los hechos. Aquí hay un sesgo y estos sesgos hay que tratar de identificarlos. Acá el Estado no hizo nada para investigar el hecho, no hizo absolutamente nada para saber qué pasó con Vicky Hernández, pero la investigación decía que ellos habían violado el toque de queda, pero ya ella había denunciado multiplicidad de veces haber sido objeto de agresiones y persecución por la policía por su condición de trans. Y además había sido objeto de muchísimas prácticas discriminatorias por su orientación sexual. Y eso nunca fue investigado por el Estado. De modo que cuando aparece muerta en una situación muy particular, ¿cuál es la situación? Solo estaba la fuerza pública en la calle, no habían otros actores, había sido perseguida por la fuerza pública porque otras dos mujeres trans que estaban con ella señalan que fueron objeto de persecución y todas corrieron y se escaparon momentáneamente y solo ella aparece muerta. La Corte Interamericana dijo, esto pareciera, el Estado, parece un crimen de Estado y el Estado tiene responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque conforme a la Convención Belén do Pará, no tomó ninguna medida para protegerle cuando ya había sido objeto de persecución, pero tampoco para prevenir, sancionar y erradicar las formas de violencia contra la mujer, inclusive siendo una mujer trans. Y esto es muy importante porque desde la perspectiva de las legislaciones internas vemos cómo las mujeres trans están protegidas esencialmente por las mismas normas que protegen a las mujeres. No podría ser de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, hace otras consideraciones allí sobre el autorreconocimiento, de la identidad de género, etcétera, pero incorporó este elemento de la ausencia de investigación, de la ausencia de recursos y de identificación como un sesgo, la Corte Interamericana. Muy importante esta sentencia. En el caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández contra el Estado de Guerrero, esto es un caso extraordinario. Estas son dos mujeres indígenas que en el transcurso de unas incursiones militares en el Estado de Guerrero fueron objeto de violaciones reiteradas por parte de funcionarios del Estado, del Ejército. Y bueno, el asunto era tratar de determinar si México era responsable por los actos de violación cometidos contra estas dos mujeres indígenas en el contexto de estos operativos y qué contaba con los testimonios de las víctimas. No había otra cosa. ¿Por qué? Porque no había habido investigación, nadie las tomó en cuenta cuando fueron a denunciar. Y fíjense la interseccionalidad. Son mujeres de un estrato social bajo, probablemente con problemas, o sea, con una educación baja, a lo mejor hasta analfabetas, etcétera, pero además de población indígena, es decir, la interseccionalidad tenía más de un elemento de vulnerabilidad. Todos estos se acumulan, el Estado no investiga, pero el Estado, en este caso, México dice que ciertamente había una situación en el estado de Guerrero en ese momento de violencia contra las mujeres, pero no había prueba de que eso hubiese ocurrido y de hecho plantea que no podía avanzar en ninguna investigación cuando lo único que tenía era su testimonio. El gran dilema de la Corte es decir, bueno, tengo el testimonio, pero ¿por qué tendrían que denunciar una violación a alguien que no fue objeto de violación? ¿Y por qué tendrían que señalar a un ente del Estado? ¿Y por qué tendrían que someterse además a todo el sistema que revictimiza, vuelve, las apena, les vuelve a interrogar, etcétera? ¿Por qué tendría que ocurrir esto? Entonces,
la Corte dijo que es importante la declaración de las víctimas en violencia sexual, no se puede desechar de primera mano. Dice que resulta evidente que la violación es un tipo particular de agresión que en general se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y del agresor. Y dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas, documentales o de otro tipo. Y por ello la declaración de la víctima es fundamental prueba sobre el hecho, no se puede desechar a priori y llama la atención sobre este tema. Esto es muy importante porque esta es una sentencia que se refiere a estándares de prueba. Es decir, si solo tengo eso, pero con todas las demás pruebas indiciarias, es decir, no desechar los indicios, yo soy capaz de construir, darle fuerza o que es verdad esto, aunque pudiera ser mentira, pero también tengo que ser capaz en la investigación, si es una investigación bien llevada, de desecharlo. Entonces, ¿por qué tengo que desestimar la investigación en virtud de que solo cuento con el testimonio de estas personas? Esta sentencia es particularmente importante.